de prensa del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, sin la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, que hoy deben hacerse un segundo hisopado. Esto dice Quirós a esta hora, en vivo. Ahora, con el análisis de los datos de ayer, cómo da el R de hoy, ¿no es cierto? Pero con él, al menos voy a hablar de los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Con los datos de ayer hay que tener precaución porque todavía no hemos podido terminar de analizarlos. Ustedes saben, y lo comenté la vez pasada aquí, nosotros estamos teniendo alrededor entre 550 y 600 casos por día ya de hace muchos días de la semana pasada. Si ustedes miran la serie histórica de la Ciudad de Buenos Aires, el día martes tuvimos 488 casos, es decir, 100 menos que lo que veníamos teniendo. Y el día miércoles, el día miércoles tuvimos 488 casos y el día jueves tuvimos 700 casos. Es decir, un día tuvimos 100 menos y otro día tuvimos 100 más. Y estos días hemos tenido un problema operativo con la provisión de las columnas para hacer los estudios de PCR y se han demorado más de lo habitual los resultados de PCR. De hecho, tenemos mucha gente que le estamos informando la PCR dentro de las 48 horas y no dentro de las 24, que es lo que veníamos logrando. De manera que nosotros vamos a terminar de analizar esos datos al día de hoy para poder comprender si lo de ayer fue un aumento o fue un reporte de un día más tardío de lo que debería haber sido. Y por supuesto vamos a esperar los resultados de hoy y mañana para ver una tendencia, porque hacer una interpretación muy profunda de un solo día sería poco correcto. Así que todavía no te puedo garantizar si verdaderamente en la ciudad están aumentando los casos. Tu afirmación no la puedo confirmar. Necesitamos todavía hacer el análisis de los datos de ayer y ver sobre todo los datos de hoy y de mañana. De manera que hasta el día de hoy lo que yo he observado, que nuestros indicadores y nuestros datos siguen reportando lo que yo siempre informo, relativamente estabilidad de casos, con un aumento sistemático y progresivo, pero leve, de los casos con un R de 1.1. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Si cambia la situación, por supuesto que la próxima conferencia lo comentaré rápidamente. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Por un lado, quiero preguntarle sobre las declaraciones del presidente, que fue claro con respecto a vincular las salidas del running, por ejemplo, con un aumento de casos. Enfatizó en las consecuencias de ese tipo de práctica. Preguntarle si efectivamente esto es así o es un dato erróneo que arrojó el jefe de Estado. Y por otro lado, si hay información actual de la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, si hay información tanto en el ámbito público y privado, y a su vez, ¿cuál es la proyección, teniendo en cuenta esta tendencia de casos? Gracias. Bueno, al respecto de lo dicho del presidente ya lo comenté ayer. Nosotros, yo lo que creo es que el presidente permanentemente está muy ocupado y preocupado por este tema y permanentemente trata de colaborar. Y por lo tanto lo que él está dando es una señal a la ciudadanía de que tenemos que valorizar y refocalizar en el problema que tenemos y que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para cuidarnos todos y cumplir con la normativa. Yo creo que ese es el espíritu de lo que él dice. Luego, desde el punto de vista técnico, ya no por las palabras del presidente, al día de hoy no tenemos ningún elemento de juicio técnico para asociar la actividad física al aire libre con el número de casos. De hecho, ya les comenté, todavía ni siquiera podemos aseverar que los casos en la ciudad hayan aumentado. De manera que me parece que es un debate que tiene más que ver con las interpretaciones individuales de las diferentes personas que con los datos de la realidad que nosotros tenemos colectados. Y después, el tema de las camas. Nosotros, como venimos informando, ¿no? De hecho lo he comentado mucho aquí, pero aprovecho para explicarlo o para ampliar la información nuevamente. Nosotros teníamos 300 camas de terapia intensiva en el sector público y habíamos comunicado muchas veces que habíamos fortalecido de esa manera. Son 300 camas nuevas que hemos instalado en el sistema, más allá de las 115 que ya teníamos que se dedicaron al resto de las enfermedades. Ya la semana pasada tomamos la decisión de ampliar 100 camas más de terapia intensiva, gracias a la colaboración del Ministerio de Salud de la Nación, que nos ha provisto de los respiradores. Hemos sido capaces de montar esas 100 camas suplementarias, así que al día de hoy estamos reportando 400 camas de terapia intensiva como nuestra capacidad. De esas 400 camas, nosotros tenemos al día de hoy, anoche, 149 pacientes internados en terapia intensiva en su sector público, de los cuales 128, si es que me acuerdo bien de memoria, están usando respirador. Esos son los datos del subsector público. Estamos trabajando desde hace varios días con el subsector privado para hacer un reporte estandarizado y poder informarlo también. Y en poco tiempo podremos también reportar las camas del privado, pero como siempre digo, el sector privado de la ciudad
es un subsector muy fortalecido en términos de camas críticas, porque es el lugar de la Argentina donde más complejidad se deriva y se atiende. ¿Qué tal? La proyección, en principio, no modificamos lo que venimos diciendo. Con el R de 1.1 y 400 camas del subsector público, nosotros tenemos suficiente infraestructura y capacidad para atender la situación de la gente. Si cambiara el R por algún motivo, por supuesto que cambiaría nuestra mirada y tendríamos que tomar diferentes medidas. Pero al día de hoy ese escenario no lo tenemos documentado. ¿Qué tal, doctor Quirós? Buen día, Claudio Cardoso de Radio 10. Quiero volver a la respuesta anterior, la primera, con relación a la cantidad de casos. Comenzábamos el mes de junio, si no recuerdo mal, con 200 y pico de casos aproximadamente. Y llegamos a este día 18, la jornada de ayer, con 704 casos en la ciudad de Buenos Aires. ¿No se habla ya de una gran diferencia en tan pocos días entre los casos que teníamos a principio de mes y los que tenemos ahora para tomar una definición concreta con relación a este tema, o hay que esperar 2 días más para ver si esta tendencia de 704 casos sigue tanto viernes como sábado y ahí se vuelve atrás en lo que tiene que ver con las fases? Sí, qué importante lo que vos preguntas, porque hay mucha gente que mira el dato de un día y hace grandes interpretaciones y hay que tener cuidado con ello. Acá, digamos, hay diferentes metodologías estadísticas para representar la evolución de las pandemias y son metodologías usadas hace décadas en la investigación poblacional y sanitarista del mundo, recomendadas por todas las organizaciones internacionales. De ellas hay 2 que son muy usadas. Es el R, que es el índice de contagiosidad, es decir, la aceleración de la curva, y el tiempo de duplicación de casos. Son 2 metodologías que miden cosas sutilmente diferentes, pero bastante parecidas. La ciudad de Buenos Aires tiene un R de 1.1, es decir, que la aceleración es de 1.1. Una persona enferma a 1.1 personas en 5 días. Y ese R no solamente no ha empeorado en el último tiempo, sino que ha mejorado. Es decir, que efectivamente, como decís vos, estamos aumentando los casos, la velocidad del aumento está decreciendo en la ciudad de Buenos Aires hasta el día de ayer, veremos en el día de hoy y de mañana, ¿no es cierto? Lo segundo es el tiempo de duplicación de los casos. El tiempo de duplicación de los casos de la ciudad de Buenos Aires es de 18 días. Tiempo de duplicación de los casos que está en las estructuras categóricas que definió el Ministerio de Salud de la Nación en la fase 3. Entre 15 y 25 días de tiempo de duplicación. Esos son nuestros datos. Entonces nosotros siempre decimos a la ciudadanía hay que hablarle con datos medidos, transparentes y creíbles, para que cada uno pueda ver las cosas que están ocurriendo. Ahora, aclaro nuevamente por las dudas, que nosotros tengamos estos datos no significa que ni estemos tranquilos, ni estemos cómodos, ni creamos que las cosas van muy bien. En la medida que el R esté arriba de 1, siempre digo lo mismo, lo peor está por venir. Mañana vamos a estar peor que hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un enorme esfuerzo entre la ciudadanía y el gobierno para lograr bajar este R debajo de 1, porque allí podremos decir lo peor ya